Imagina un sonido estruendoso que atraviesa los cielos, una trompeta cuyo eco no solo sacude la tierra, sino también los corazones. Este es el sonido de advertencia, el sonido de juicio, que marca el principio del fin. En el libro de Apocalipsis se nos revela un misterio aterrador, 7 trompetas que desatan plagas, destrucción y caos sobre la humanidad. Pero, ¿es solo castigo? ¿O es un llamado a despertar, a arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde? Acompáñame mientras exploramos el poder devastador de las trompetas y el mensaje oculto detrás de cada una. En medio de una visión celestial, el silencio invade los cielos mientras 7 ángeles se preparan para tocar las trompetas del juicio. Cada sonido es una señal, cada trompeta marca el inicio de un nuevo y aterrador acontecimiento que afectará a la tierra y sus habitantes. Con la primera trompeta, una tormenta de granizo y fuego mezclados con sangre cae sobre la tierra, quemando 1/3 de los árboles y toda la hierba verde. La naturaleza misma comienza a ser destruida. La segunda trompeta resuena y una gran montaña ardiente es lanzada al mar, volviendo sus aguas en sangre. 1/3 de las criaturas marinas muere y los barcos que navegan por los océanos son destruidos. Cuando suena la tercera trompeta, una estrella ardiente, llamada ajenjo, cae sobre los ríos y fuentes de agua, envenenándolos. Las aguas amargas traen la muerte a muchos. La cuarta trompeta apaga 1/3 del sol, la luna y las estrellas, sumiendo al mundo en tinieblas. La luz disminuye, y con ella, la esperanza de la humanidad. Pero los cielos no callan. Al sonar la quinta trompeta, el pozo del abismo se abre, y de él emerge una nube de langostas como nunca se ha visto. No buscan destruir la naturaleza, sino atormentar a los seres humanos, a aquellos que no llevan el sello de Dios. Su sufrimiento es grande, pero no tienen permiso para morir. Con la sexta trompeta, los 4 ángeles atados junto al río Eufrates son liberados. Su ejército de jinetes es inmenso, y el poder de la muerte les acompaña. 1/3 de la humanidad perece bajo su furia. Y aún así, el hombre no se arrepiente. El juicio es claro, las señales son innegables, pero muchos corazones permanecen endurecidos. Antes de que la séptima trompeta sea tocada, el cielo aguarda una vez más. Esta última trompeta traerá consigo el cumplimiento de los planes divinos, la conclusión del juicio y el inicio del reino de Dios. En el libro de Apocalipsis, las trompetas no son simples instrumentos musicales, sino señales divinas de advertencia y juicio. A lo largo de la Biblia, las trompetas han tenido un papel fundamental en eventos de gran importancia. Desde el Antiguo Testamento, eran usadas para convocar al pueblo, advertir de un peligro inminente o señalar el inicio de una batalla. En el contexto de Apocalipsis, las trompetas no solo anuncian el juicio de Dios sobre la humanidad, sino que representan un llamado urgente a despertar y arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Cada trompeta que suena marca el inicio de una calamidad mayor. No son eventos fortuitos ni caprichosos, sino actos de justicia divina que revelan la consecuencia del pecado acumulado de la humanidad. En ese sentido, las trompetas son recordatorios de la soberanía de Dios sobre la creación y de su capacidad para intervenir directamente en la historia humana. El sonido de las trompetas resuena como un eco celestial, anunciando una serie de plagas y destrucción que afectarán tanto a la naturaleza como a la humanidad. Pero su propósito va más allá de simplemente castigar. Son advertencias claras y poderosas, un llamado al arrepentimiento y a la redención. La paciencia de Dios se expresa a través de estas señales, dándole a la humanidad la oportunidad de volver sus corazones a Él antes del juicio final. Sin embargo, a medida que las trompetas suenan y los desastres se desencadenan, las Escrituras nos muestran que muchos continúan resistiéndose al llamado divino, revelando la dureza y obstinación del corazón humano. Esto no hace más que resaltar la gravedad del pecado y la necesidad urgente de arrepentimiento. En resumen, las trompetas del Apocalipsis son símbolos de advertencia y juicio. A través de ellas, Dios no solo castiga a la humanidad por su rebeldía, sino que también extiende una última oportunidad de arrepentimiento antes de la llegada del fin definitivo. Cuando los ángeles comienzan a tocar las trompetas en Apocalipsis 8, las primeras 4 se centran en la destrucción de la naturaleza, golpeando los elementos fundamentales del planeta, la tierra, el mar, las fuentes de agua y el cielo. Este juicio progresivo refleja la soberanía de Dios sobre la creación y revela el vínculo intrínseco entre la naturaleza y la humanidad.
Al destruir lo que sustenta la vida, Dios está enviando una advertencia clara: los recursos que damos por sentados pueden ser quitados en un instante si ignoramos su voluntad. Cuando suena la primera trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre son arrojados a la tierra, quemando 1/3 de los árboles y toda la hierba verde. Esta trompeta representa un juicio sobre la tierra misma, y el daño causado al medio ambiente refleja la ruptura del orden natural. La vegetación es esencial para la vida en la tierra, y su destrucción simboliza no solo la devastación de los recursos naturales, sino también el caos que resulta cuando la humanidad se aparta de Dios. La destrucción parcial muestra que el juicio es severo, pero no total, dando a la humanidad una oportunidad para reflexionar y arrepentirse. Al sonar la segunda trompeta, una gran montaña ardiente es lanzada al mar, convirtiendo sus aguas en sangre. 1/3 de las criaturas marinas muere y 1/3 de los barcos es destruido. Aquí, el juicio se desplaza al océano, una fuente vital para la economía, el comercio y la vida misma. Este evento recuerda las plagas de Egipto, en las que las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, Éxodo 7 versículo 20 y 21. El mar, símbolo de abundancia y sustento, se convierte en un lugar de muerte y desolación. La referencia a la sangre puede aludir al costo del pecado humano, que trae muerte tanto física como espiritual. La tercera trompeta trae consigo la caída de una estrella ardiente, llamada ajenjo, sobre los ríos y las fuentes de agua. Las aguas se vuelven amargas, y muchos mueren al beber de ellas. Aquí el juicio se centra en las fuentes de agua dulce, esenciales para la vida diaria de la humanidad. Las aguas contaminadas simbolizan la corrupción espiritual, la amargura que viene al rechazar a Dios. El nombre ajenjo evoca la amargura y el veneno, una señal de que las fuentes de vida física y espiritual han sido envenenadas por la desobediencia humana. El hecho de que muchos mueran a causa de estas aguas refleja cómo el pecado contamina la fuente misma de la vida. Con la cuarta trompeta, 1/3 del sol, la luna y las estrellas es oscurecido, sumiendo a la tierra en una penumbra inquietante. Esta trompeta afecta al cielo mismo, lo que simboliza la pérdida de la luz, no solo física, sino también espiritual. Las estrellas, la luna y el sol, que han sido signos de orden y regularidad en la creación de Dios, se apagan parcialmente. La oscuridad trae confusión, miedo y desesperanza. En este juicio, Dios está retirando su luz, recordando a la humanidad que Él es la fuente de toda claridad y esperanza, y sin Él, solo queda el caos y la oscuridad. En cada una de las 4 primeras trompetas, Dios afecta áreas cruciales para la vida en la tierra, la vegetación, los mares, las aguas dulces y los cuerpos celestes. Estos juicios no son solo castigos por el pecado, sino advertencias claras. A través de estas catástrofes, Dios está mostrando el impacto que tiene el alejamiento de su voluntad. La destrucción es parcial, lo que indica que aún hay tiempo para que la humanidad se arrepienta antes de que el juicio sea total. Cada trompeta es, en esencia, un toque de atención. Aunque el mundo es impactado por el juicio divino, el propósito es despertar a la humanidad a la realidad de su situación espiritual. La naturaleza misma, creada para sustentar la vida, se convierte en un testimonio de la soberanía de Dios y de la necesidad de que el hombre se reconcilie con Él. Con el sonido de la quinta y sexta trompeta, el juicio de Dios se intensifica, dejando atrás la destrucción de la naturaleza y centrándose directamente en la humanidad. Estas trompetas no solo traen calamidades físicas, sino también tormentos espirituales y emocionales. El propósito de estas plagas es claro: llamar a la humanidad al arrepentimiento mediante el sufrimiento, pero los corazones endurecidos siguen resistiendo el llamado de Dios. La quinta trompeta, tormento del abismo. Cuando el quinto ángel toca la trompeta, se abre el pozo del abismo, y de él emerge una nube de humo que oscurece el cielo y el aire. Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 hasta 12. De esta nube surgen criaturas semejantes a langostas, pero no son simples insectos, tienen el poder de atormentar a las personas durante 5 meses, como si fueran escorpiones. Sin embargo, estas langostas no tienen permiso para matar, sino para infligir un sufrimiento que es tan insoportable que las personas desearán morir, pero la muerte les será negada. Estas langostas son descritas de manera aterradora, con rostros humanos, cabello como de mujer, dientes de león y corazas de hierro. Su líder es el ángel del abismo, llamado Abadón en hebreo, o Apolión en griego, ambos nombres que significan destructor. Esto sugiere que estas criaturas no son meramente físicas, sino manifestaciones espirituales del juicio y del caos que proviene del inframundo. El tormento que traen no es solo físico, sino también espiritual y psicológico.
El sufrimiento es una representación simbólica del estado de la humanidad sin Dios, llena de desesperación, incapaz de encontrar consuelo ni alivio. La plaga de la quinta trompeta recuerda que el pecado trae consigo un tormento interno que ninguna solución humana puede aliviar. Es una advertencia de que la verdadera liberación solo puede encontrarse volviendo el corazón hacia Dios. La sexta trompeta, guerra y muerte masiva. El sonido de la sexta trompeta desata una destrucción aún mayor. 4 ángeles que habían sido atados en el río Éufrates son liberados, y con ellos, un ejército de 200 millones de jinetes. Este ejército trae consigo una guerra devastadora que mata a 1/3 de la humanidad, Apocalipsis 9 versículo 13 hasta 19. Las descripciones de estos jinetes son terroríficas, sus caballos tienen cabezas de león y de sus bocas sale fuego, humo y azufre, mientras que sus colas son como serpientes que causan daño. El río Éufrates es un símbolo importante en la historia bíblica, ya que estaba asociado con la frontera de Israel y las naciones paganas del este. La liberación de estos ángeles puede simbolizar la desatadura de fuerzas hostiles y destructivas que estaban contenidas por la providencia de Dios, pero que ahora son liberadas como parte del juicio final. Este ejército masivo representa el poder destructivo de la guerra y la muerte, que llega de manera incontrolable cuando las barreras divinas son retiradas. El hecho de que 1/3 de la humanidad sea aniquilada indica una destrucción sin precedentes. Este juicio recuerda las guerras que han plagado la historia humana, pero en una escala cósmica, donde las fuerzas sobrenaturales están detrás de la violencia. El uso del fuego, humo y azufre conecta esta plaga con el infierno, simbolizando que estas destrucciones tienen un origen demoníaco y representan el destino final de aquellos que rechazan a Dios. La persistente rechazo al arrepentimiento. A pesar de la magnitud de estas plagas, lo más sorprendente es la reacción de la humanidad. Después de haber sido testigos del tormento de la quinta trompeta y la muerte masiva de la sexta, muchos siguen sin arrepentirse de sus pecados. El texto nos dice que el resto de la humanidad, los que no murieron con estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Apocalipsis 9 versículo 20 y 21. Este rechazo al arrepentimiento revela la profunda dureza del corazón humano. Incluso frente a la evidencia clara del juicio de Dios, muchos prefieren aferrarse a sus pecados y rechazar la misericordia divina. Aquí se muestra una verdad dolorosa: el pecado no solo afecta nuestras acciones, sino que también endurece el corazón, cegando a las personas a la verdad, incluso cuando es evidente. El significado espiritual de las plagas. Las plagas de la quinta y sexta trompeta revelan la naturaleza dual del juicio divino. Por un lado, traen tormento físico y sufrimiento inmediato. Por otro lado, exponen una realidad espiritual más profunda. El alejamiento de Dios lleva al tormento interno y a la muerte espiritual. A través de estas trompetas, Dios está demostrando la gravedad del pecado y su capacidad para destruir tanto el cuerpo como el alma. Estas plagas no solo son castigos, sino advertencias. Dios, en su misericordia, continúa ofreciendo la oportunidad de arrepentimiento, incluso en medio de la destrucción. Sin embargo, el rechazo persistente de la humanidad demuestra el poder del pecado para endurecer el corazón. A pesar del sufrimiento, muchos se niegan a reconocer su necesidad de salvación y siguen el camino de la destrucción. A lo largo de las trompetas del Apocalipsis, desde la destrucción de la naturaleza hasta las plagas devastadoras sobre la humanidad, el juicio divino es severo y aterrador. Sin embargo, detrás de estos juicios hay un tema constante y profundamente significativo: el llamado al arrepentimiento. Dios, aún en medio del castigo y la destrucción, está extendiendo una última oportunidad a la humanidad para que se vuelva hacia Él y abandone el pecado antes de que el juicio final sea irreversible. A primera vista, las trompetas pueden parecer solo una serie de castigos devastadores, pero su propósito va más allá de infligir sufrimiento. Las trompetas no son el juicio final, son advertencias. Dios podría haber destruido todo de inmediato, pero en lugar de hacerlo, permite que el juicio sea progresivo y parcial, afectando solo a 1/3 de la naturaleza y la humanidad en las primeras fases. Este detalle es crucial, ya que muestra que Dios está dando a la humanidad tiempo para reflexionar sobre sus acciones y arrepentirse. Cada trompeta es una oportunidad. A pesar de las terribles calamidades que traen consigo, representan una muestra de la paciencia de Dios. Él no está dispuesto a que nadie perezca sin antes haber tenido la oportunidad de arrepentirse. El juicio progresivo es un recordatorio de la misericordia divina que busca la redención antes que la destrucción completa.
El llamado al arrepentimiento está implícito en cada sonido de trompeta, como una alarma que suena para despertar a una humanidad dormida en su pecado. A pesar de la magnitud de los desastres, la humanidad en general responde con una asombrosa dureza de corazón. En Apocalipsis 9 versículo 20 y 21, después de que la sexta trompeta haya sonado y un tercio de la humanidad haya sido destruida, el texto dice, el resto de los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Este rechazo al arrepentimiento refleja la profunda corrupción y obstinación del corazón humano. Incluso cuando se enfrentan con el juicio divino de manera directa y evidente, muchos prefieren aferrarse a sus ídolos, ya sean materiales o espirituales. Este comportamiento ilustra una verdad fundamental sobre el pecado: tiene el poder de endurecer tanto el corazón que, incluso frente al castigo, muchos se niegan a reconocer su maldad y volverse a Dios. En lugar de arrepentirse, siguen adorando falsos dioses y persistiendo en sus malas acciones. La resistencia al arrepentimiento muestra que el juicio de Dios no solo es una respuesta a acciones pecaminosas, sino también a la continua negativa de la humanidad a reconocer su pecado y aceptar el perdón que Dios ofrece. El arrepentimiento requiere humildad, y la dureza del corazón humano impide que muchos se humillen ante Dios, incluso en medio de un juicio tan devastador. El arrepentimiento en el contexto bíblico no es simplemente un cambio superficial de comportamiento, es un giro profundo del corazón y la mente hacia Dios. Implica una renuncia total a los ídolos y pecados que han capturado el alma y una entrega sincera al Señor. El llamado al arrepentimiento no es una simple invitación a evitar el juicio, sino una oportunidad para ser restaurado a una relación plena con Dios. En Apocalipsis, el arrepentimiento es la respuesta que Dios desea ver en medio del juicio. A pesar de las calamidades y del sufrimiento, Dios sigue siendo misericordioso, ofreciendo a la humanidad una salida. El arrepentimiento es, en última instancia, una elección. Dios llama, pero cada persona debe decidir si se aparta del pecado y vuelve a él o si continúa por el camino de la destrucción. El juicio final, la urgencia del arrepentimiento. Con cada trompeta, la urgencia del arrepentimiento se intensifica. A medida que el juicio se aproxima a su clímax, el tiempo para arrepentirse se va agotando. Las trompetas son las advertencias finales antes de que llegue el juicio total y definitivo. Si bien Dios ofrece oportunidades de arrepentimiento, llega un momento en que esas oportunidades cesarán. Una vez que la séptima trompeta suene, se completará el plan de Dios y aquellos que no hayan respondido al llamado se enfrentarán a las consecuencias finales de su rechazo. El hecho de que Dios ofrezca repetidas oportunidades de arrepentimiento a lo largo del Apocalipsis revela su carácter, un Dios justo, pero también compasivo y misericordioso. No es su deseo que nadie perezca, pero el arrepentimiento debe ser genuino y voluntario. La humanidad no puede escapar del juicio sin un cambio verdadero de corazón y una vuelta sincera a Dios. Reflexión final: la esperanza en el arrepentimiento. A lo largo de la Biblia, el arrepentimiento siempre ha sido el camino a la redención. Las trompetas del Apocalipsis, aunque están llenas de destrucción y juicio, contienen una esperanza implícita: Dios está dispuesto a perdonar. El juicio es una forma de llamar la atención, de mostrar la gravedad del pecado y la necesidad urgente de volver a Dios. El mensaje es claro: aunque el juicio es real y aterrador, siempre hay una salida para aquellos que eligen arrepentirse. El llamado al arrepentimiento en el Apocalipsis es un recordatorio de que aún en los tiempos más oscuros, la misericordia de Dios está disponible para aquellos que se vuelvan hacia Él. Las trompetas no solo anuncian la destrucción, sino también la esperanza de restauración para quienes escuchen y respondan al llamado de Dios.